Dios le bendiga, hermanos. El día de hoy estoy agradecido por estar este día con ustedes, este día santo de Dios, porque todos estamos reunidos en el nombre del que tiene todo el poder, el nombre de Jesús. Quiero leerles nuevamente el versículo clave de este tema. Dice así: pero los cobardes, acordémonos de esta palabra por favor, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. El tema de hoy lo he titulado Amonestación al cristiano. Les voy a leer qué significa amonestación, para que nosotros entendamos de qué trata el tema. Dice: una amonestación es una advertencia que se hace a alguien que incumple un deber, invitándole a que lo cumpla, e incluso advirtiéndole de las consecuencias que se derivan de su incumplimiento. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a ver las responsabilidades que los cristianos bautizados tienen con Dios. Y vamos a ver las consecuencias que hay al no ejercer esa responsabilidad. Entonces, para ilustrarlo y poder entenderlo mejor, lo voy a desempeñar en dos fases. La primera fase lo voy a desempeñar con dos ejemplos de amistad con el prójimo. La segunda fase la desempeñaré con dos ejemplos de amistad con Dios. El primer ejemplo lo vamos a encontrar en Ruth capítulo 1, versículo 16. Para entrar en contexto con la historia, se dice que sobrevino un tiempo de hambre en el país de Israel, y un hombre de Judá con su esposa Noemí decidieron mudarse a Moab, una tierra donde no adoraban al Dios verdadero, sino que tenían ídolos, tenían muchos dioses. Entonces se asentaron en el lugar, y por venir de la vida, el esposo de Noemí muere, quedando Noemí sola con dos varones. Estos dos varones se casan con dos mujeres de Moab. Ruth y Orfa eran sus esposas. Con el porvenir de la vida también estos dos hombres mueren, dejando viudas a las tres mujeres. Noemí, la suegra, decide mudarse nuevamente a su tierra natal de Judá y emprenden el viaje de las tres mujeres. A lo largo del camino, Noemí le da un consejo a sus nueras. Les dice: rehacer su vida, casados nuevamente, y dejar que yo haga mi vida. Este consejo a Orfa le vino muy bien. Pero ¿qué dijo Ruth? Lea conmigo por favor Ruth capítulo 1 versículo 16. Dice así: respondió Ruth: no ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Dijimos que era una mujer de Moab, pero aquí dice Ruth: tu Dios será mi Dios. ¿Qué significa eso? Podemos explicarlo de esta manera. Seguramente Noemí le habló tanto de su Dios que ahora Ruth aceptaba al único Dios verdadero. Pero aparte de eso, Noemí demostró verdadera empatía con su suegra, verdadera amistad. Estamos hablando que aparte de ser su nuera, era su mejor amiga. Pero también hubo un factor importante que elevó la amistad a un nivel superior, un factor espiritual, porque ahora ambas compartían el mismo Dios. Entonces, hermanos, nosotros es verdad que tenemos amistades en el mundo que no son cristianas, que no se han bautizado, que no han aceptado a Jesús como su Salvador. Tenemos amigos así. Entonces nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de hablarle de nuestro Dios, para que ellos algún día lleguen a ser hijos de Dios. Un segundo ejemplo lo vamos a encontrar en 1 Samuel, versículo 18. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 18. Leeremos el versículo 1 y después leeremos el versículo 3. Aquí se está hablando de Jonatán y David. Incluso la primera vez que se habla de Jonatán en la Biblia, se nos muestra como un valiente comandante de 1000 guerreros en los primeros años de reinado del rey Saúl.
Incluso se menciona que Jonatán junto con su padre eran tan fuertes como los leones y más veloces que las águilas en el campo de batalla. Es decir, era impresionante ver a estos hombres lidiar las batallas de Dios en aquellos tiempos. Y entonces a Jonatán nos describe como una persona fuerte, que a solo verlo era impresionante ver a ese hombre. Pero ahora Jonatán había fijado su mirada en un jovencito que no aparentaba fuerza, porque David era una persona pequeña, no corpulento. Entonces Jonatán había observado a David. ¿Y por qué lo había observado? No tanto por su fuerza, sino porque tenía fe, confianza absoluta en Dios. David demostraba eso, y eso era lo que admiraba Jonatán de David. Incluso la primera vez que se vieron, hicieron un pacto, tal como dice aquí, en versículo 1 de Samuel 18, dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. E hicieron un pacto, el 3, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Es decir, hermano, este ejemplo de amistad con el prójimo, con unas personas, ambas son creyentes en Dios, quiere que haber una piedra clave, un punto clave por su amistad. Y la amistad es la admiración que tenemos ambos hacia nuestro Creador. Ahora, veamos por favor un primer ejemplo de amistad con Dios. Y lo vamos a encontrarlo en el libro de Santiago. Aquí se habla de un hombre de la antigüedad de mucha fe. Santiago capítulo 2, versículo 21 al 23. Santiago capítulo 2, versículo 21 al 23. Dice así: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. No es que Abraham dijo: Dios, tú eres mi amigo. No, Dios le dijo: Abraham, tú eres mi amigo. Para Abraham bastaba una palabra de Dios para que él la cumpliera. Para Abraham solo le dijeron: ofréceme tu hijo, que él preparó los asnos, emparejó la leña y se puso manos a la obra, confiando en Dios, teniendo fe en Dios. Este ejemplo, hermanos, nos demuestra que para tener una amistad con Dios tenemos que tener fe en Él, confianza absoluta en su voluntad, hacer la voluntad de Dios para ser amigos de Dios. Detengámonos un momento, hagamos un pequeño repaso. En el primer ejemplo aprendimos de la amistad con el prójimo que no es cristiano. Segundo ejemplo, la amistad con el prójimo que es cristiano. Tercer ejemplo, la amistad con Dios. Ahora el cuarto ejemplo es un ejemplo de amistad con Dios, pero también nos envuelve a todos nosotros los cristianos que somos bautizados. Nos interesa tanto este tema y pongámosle mucha atención, porque es concerniente a nosotros. Habla Jesús en Juan 15, versículo 14 y 15. Juan capítulo 15, versículo 14 y 15. Dice así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, o sea, su voluntad. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Jesús nos dice que nosotros, los cristianos que somos bautizados, somos sus amigos, porque conocemos su palabra. Y si conocemos su palabra, sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero hay que entender, hermanos, en qué momento dijo esto Jesús. Esto lo encontramos en la parábola de la vid. Pero para entender la parábola de la vid, tenemos que entender cómo funciona el árbol de la vid. El árbol de la vid, sus frutos son uvas. Y el fruto lo
sale de los pámpanos y los pámpanos van incrustados en la rama. Hay pámpanos que dan frutos y hay pámpanos que no dan frutos. Entonces el labrador viene, limpia al que tiene frutos y corta el pámpano que no tiene frutos y lo tira a secar y lo quema. Ahora bien, en la parábola de la vid, Jesús se identifica como la vid verdadera. A Dios Padre lo identifica como el labrador. A nosotros, los cristianos, nos identifica como los pámpanos. Ahora pregunto, ¿cuáles son los frutos que nosotros debemos llevar? Claro está, todas aquellas almas a quien le vamos a llevar el mensaje. Esos son nuestros frutos. Entonces esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero esto Jesús, también hay que entender en qué época de la historia lo dijo. Porque Jesús vino y lo mencionó justamente después de salir de la Santa Cena que nosotros conocemos. Pudo haber sido de camino al lugar donde iba a ser arrestado, en el propio lugar donde fue arrestado. Estamos hablando de escasas horas de ser crucificado. Entonces quiere decir que Jesús estaba a través de una parábola para que sus discípulos entendieran y nosotros también comprendiéramos, entregando su ministerio. Estaba entregando su ministerio, pero no lo decía abiertamente. Entonces, también la parábola de la vid, aquí entre paréntesis, si usted lee el libro de Apocalipsis completo y se lee la parábola de la vid es un resumen de Apocalipsis. Prácticamente aquí no existía el libro de Apocalipsis, pero aquí estaba resumiendo Apocalipsis a todos sus discípulos. Ahora bien, Jesús, cuando baja de la cruz, resucita, se les aparece a sus discípulos y les dice abiertamente cuál es su voluntad. Busque conmigo, por favor, Marcos 16, 15 y 16. Vamos a leer Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Dice así, habla Jesús, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí Jesús ya nos dice claramente cuál es la voluntad de Él. Él desea que nosotros hagamos su voluntad, pero quiero ejemplificar esto. Quiero que veamos la naturaleza. ¿Qué hace la golondrina cuando necesita un lugar más cálido para vivir? Cuando viene el invierno, el instinto hace que migre a un lugar más cálido. Pero Dios no nos creó así a nosotros. Dios no creó autómatas. Dios no creó robots. Porque Dios quiere, Dios anhela que nosotros hagamos su voluntad por amor, así como Él nos ama. Entonces Dios quiere que hagamos su voluntad por amor. No es obligado, ¿verdad? Es voluntario, es por amor. Pero las responsabilidades cristianas que estamos analizando tienen también consecuencias en nuestra vida espiritual. Leamos por favor las consecuencias. Busquemos por favor Ezequiel capítulo 33. Vamos a leer versículos 7 al 9. Ezequiel capítulo 33. Vamos a leer versículos 7 al 9. Dice así: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, y si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, el impío morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Este versículo es claro, no necesita mucha explicación. Nosotros, hermanos, tal vez en nuestra familia, en la comunidad donde vivimos, sea la vecina, la señora de la tienda, el lugar del trabajo, nuestros compañeros de trabajo,
y los estudiantes, sea en la universidad, sea en la escuela, el colegio, con solo una persona, hermanos, que conozcamos en esos lugares, que nosotros sabemos que no ha aceptado a Dios, y nosotros no vamos y le acercamos y le llevamos la palabra de Dios, Dios demandará la sangre de esa persona a nosotros. Ahora bien, hay muchas personas que no hacen esta voluntad de Dios porque tienen miedo de hacerlo, del que dirán. Pero el tener miedo, ¿en qué se convierte, hermanos? En cobardes. ¿Y qué dice cobardes? Perdón, ¿qué dice Apocalipsis 21:8 de los cobardes? Que tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, ¿verdad? Pero hay otros que dicen que ellos no saben cómo expresar las palabras de Dios, que no conocen o no tienen manera de hablar. Pero esa es una equivocación. ¿Por qué? Busque conmigo Deuteronomios 30, 11, y vamos a leer después el versículo 14. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 30, vamos a leer el versículo 11 y el versículo 14. Dice así, habla Dios: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Es decir, Dios dice: lo que yo pido lo puedes hacer. Entonces, si Dios dice que en nuestra boca y en nuestro corazón está su palabra, ¿qué falta entonces, hermanos, al final del 14, para que lo cumplas? Hay otro punto también que yo he visto, que no lo hacen es por pena. En este aspecto yo quiero abarcar un poquito más, porque yo observé algo cuando yo era estudiante. Más que todo esto pasa en la juventud. No sé si una persona adulta, ya madura espiritualmente, le vaya a pasar, pero en la juventud pasa. Cuando yo era estudiante yo tenía amigos que eran cristianos, amigos que en la iglesia tenían privilegios, pero en la escuela, hermanos, ellos no querían hablar de Dios. Ellos no querían hacerse conocer como cristianos. ¿Y por qué pasaba eso? Porque ellos no querían ser excluidos del grupo social donde ellos se socializaban. Es decir, ellos tenían pena porque tenían miedo a ser rechazados por sus amigos. Pero este aspecto es como negar a Dios. Y negar a Dios tiene consecuencias eternas. Busque conmigo, por favor. Vamos a leer Mateo 10. Mateo capítulo 10, vamos a leer el versículo 32 y 33. Dice, habla Jesús: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Notamos las consecuencias de negar a Dios por pena. Ahora, hermanos, hagamos una pausa. Antes tal vez nosotros no habíamos estudiado este tema de esta manera, no lo habíamos comprendido así. Ahora bien, si en ese momento no lo comprendíamos así, nosotros, bueno, digámoslo así, Dios no le podía decir a usted, ¿por qué no lo hizo? Porque usted no tenía conocimiento. Ahora bien, ahora que aprendí este tema, hoy Dios sí le puede decir por qué no lo ha hecho. Y ahora, hermano, si usted no lo hace después de esto que ha entendido, es pecado. ¿Y por qué lo digo así? Jesús mismo tiene la respuesta. Busque conmigo, por favor, Juan 15, y vamos a leer el versículo 22. Juan 15, versículo 22, dice, habla Jesús: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Jesús dice, es decir, el conocimiento que tienes es suficiente para ser juzgado. Es decir, tú lo que sabes tienes que hacerlo. Es decir, si tú no lo sabes, no te puedo juzgar por eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay que poner de nuestra parte, hacer la voluntad de Dios. Quiero hacer un ejercicio
quiero que usemos la capacidad que nosotros tenemos de imaginar. Supongamos, hermanos, que este día empieza la última semana, la que se habla en Apocalipsis, es decir, la gran tribulación de 7 años. Supongamos que hoy empezara, que dictaran la ley dominical, la persecución de los cristianos, etcétera, etcétera. Supongamos que hoy fuera. Les pregunto yo, aquellas personas que en este tiempo no han hecho la voluntad de Dios por miedo, sea cobarde, por no creer que tienen en su boca y en su corazón la palabra de Dios, o por pena negando a Dios, ¿ustedes creen que van a soportar eso que nos viene? ¿Ustedes creen que serán valientes a afrontar esas situaciones? No. Son los primeros, hermanos, que van a salir de la iglesia. Pero a ustedes, hermanos, que han hecho la voluntad de Dios y han guardado los mandamientos, les dirán: si tú no niegas a ese tu Dios, Jesús, nosotros te quitaremos todos tus bienes. Pero ustedes, hermanos, les dirán: tú no puedes quitarme nada, porque yo he hecho riquezas en el cielo y tú no puedes ir allá. Ahora bien, también les dirán: si tú no niegas a ese tu Dios Jesús, te quitaremos la vida. Y ustedes responderán: tú puedes quitarme la vida hoy, pero en el día postrero Jesús me resucitará y tú no estarás ahí. Qué bonito, hermanos. Pero también falta recordar los primeros cristianos, los apóstoles. ¿Cómo murieron? Muertes crueles. Uno murió crucificado boca abajo, otro murió despellejado a vivo, otro murió cortado de la parte de abajo hacia arriba a la mitad, otro murió apuñalado. En fin, todos fueron muertes crueles. Pero ellos, hermanos, nunca, pero nunca negaron su fe, su Dios. También, hermanos, quisiera que nos pongamos en los zapatos, bueno, en las sandalias, más bien dicho, de Jesús. Recordemos el momento cuando Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y el hijo de Zebedeo, y se apartó con ellos en aquel monte y les confesó: estoy angustiado hasta la muerte. Hermanos, yo he tenido tiempos de angustia, yo creo que también todos ustedes, pero yo creo que ninguno aquí, hermanos, ha estado angustiado hasta la muerte como estuvo Jesús. Incluso sudó sangre la angustia que tenía. Pero, hermanos, pongámonos en la sandalia de Jesús en ese momento, que se ha apartado a orar al Padre, y al regresar encontraba a los 3 donde él quería hallar consuelo, durmiendo. En 2 ocasiones, en 3 ocasiones. Yo, hermanos, poniéndome las sandalias de Jesús, en ese momento yo agarro mis cosas y me voy. Porque hubiera dicho: por estas personas me voy a sacrificar que no pueden velar conmigo, que en mi momento de angustia no pueden estar conmigo. Yo me hubiera ido. Pero Jesús no. Por amor a ellos, por amor a mí y por amor a ustedes, Él se quedó esperando ser arrestado y posteriormente crucificado. Afrontó el castigo que nosotros merecíamos por amor. Y Jesús, desde la cruz, demostró ser mi mejor amigo, mi Salvador, mi Dios, mi todo. Y seguramente, hermanos, llegará el día, hermanos, que Jesús mismo les dirá a aquellos que hicieron su voluntad y guardaron los mandamientos, les dirá: siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Y sin duda, hermanos, será una amistad que dure por toda la eternidad. Muchas gracias. Nos vamos a despedir en oración. Padre Santo, gracias te doy por iluminar este mensaje que sé que proviene de tu parte. Padre, ilumina a cada uno de los hermanos para que pueda ir a buscar al hermano que necesita de tu palabra. Padre, bendice a cada uno en su labor. Padre eterno, tuya es la gloria, la honra y la oración. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.